Listo. La última vez, la última sesión que tuvimos, estábamos charlando sobre di dos definiciones, la función generadora de momentos y la función generadora de probabilidad. Estas dos, la función generadora de momentos normalmente vamos a escribir solamente así, función generadora de momentos. Teníamos esta notación con una M mayúscula y un subíndice en la X, ¿cierto? Estaba evaluada sobre T. Y lo que significaba era el valor esperado de la esperanza de la exponencial de T por X. ¿Ok? La esperanza de la exponencial de T por X. ¿Ok? Y punto número 2 era la función generadora de probabilidad, a la cual denotamos con una G. Otra vez el subíndice de la variable donde estamos trabajando y evaluado también en T minúscula. Y esta también era una esperanza de una exponencial, solamente que la base ahora es la variable T y elevado a la X, ¿ok? Recuerden que esta de acá está definida para los T's, tales que la esperanza exista. ¿Ok? Y en la parte de abajo, o sea, esto está evaluado para los T's, tales que la esperanza exista, y esto está evaluado solamente para T entre menos 1 y 1, ¿ok? Dentro de ese conjunto la esperanza va a existir, no va a tener ningún problema y podríamos incluso definir un conjunto más amplio, pero ya con eso nos damos por bien servidos, ¿ok? Entonces, estas son las definiciones que vimos la clase pasada. Hoy les voy a platicar sobre un teorema que le da nombre a estas funciones. Vamos a utilizar de vez en cuando el teorema, pero no es un objetivo principal para nosotros. De hecho, no vamos a poder demostrarlo, ¿ok? El teorema se sale un poquito de de nuestros objetivos en cuanto a la prueba y además va a estar bastante pesado realizar esa prueba. Entonces, no lo realizaremos, ¿ok? Bueno, el teorema son dos resultados muy sencillos, bueno, muy rápidos de enunciar en realidad. Lo primero es la derivada respecto de t n veces, ¿ok? Si derivo n veces respecto de t a la función generadora de momentos de la variable aleatoria x, y después de derivar la función que yo obtenga la evalúo en 0, entonces lo que voy a obtener es la esperanza de x a la n. ¿Ok? Esto de aquí, siempre que esta esperanza exista, ok, va a ocurrir esto de acá, ¿vale? Voy a obtener esta cantidad. Y además, a esta cantidad, a la esperanza de x a la n, la llamamos el enésimo momento de x. ¿Ok? Entonces, si existe esta esperanza, la puedo obtener de esta forma. Bueno, siempre que exista la función generadora de momentos alrededor del 0, en una vecindad del 0, si existe, entonces la puedo derivar n veces, puedo evaluarla en 0, y si existe la esperanza, además de todo, vamos a obtener esta esperanza, y la esperanza de x a la n se le llama el enésimo momento de la variable x, ¿ok? Y punto número 2. Nosotros también podemos hacer algo muy similar con la función generadora de probabilidad. La enésima derivada respecto de t de la generadora de probabilidad, y esta también valuada en 0, me va a devolver n factorial multiplicado por la probabilidad de que x sea igual a n. Solo que esto funciona solo para variables
Solo para variables aleatorias cuyo soporte sea igual a los naturales. Ok. Muy bien. Solamente si tengo un soporte que es 0, 1, 2, 3 y así en adelante, se va a cumplir esto, ¿de acuerdo? N factorial multiplicado por la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor n. Y eso es todo. Por eso tienen esos nombres. Por eso se llama función generadora de momentos, porque con esta función sus derivadas, valuadas en 0, me permiten obtener los momentos de la variable. Y la otra se llama función generadora de probabilidad, precisamente porque sus derivadas me permiten obtener probabilidades. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la función generadora de probabilidad, derivo n veces y luego evalúo en 0 y puedo dividir entre n factorial y obtener probabilidades de la variable aleatoria. De hecho, las probabilidades consecutivas de las derivadas consecutivas me dan las probabilidades donde yo lo estoy buscando, ¿ok? Entonces, les digo, la prueba es bastante complicada en general, no requiere ciertos detalles que no voy a poder checar con ustedes completamente, requiere un poquito más de estudio de ciertos asuntos de análisis matemático, y entonces no vamos a hacer la prueba, vamos a tomar el resultado como bueno. Si les da muchísima curiosidad saber qué onda con la demostración y esas cosas, pues les recomiendo que sigan adelante con su estudio, terminen los cálculos, vean análisis 1, análisis 2 y si pueden análisis matemático 3 y ese es el camino para poder probar este tipo de resultados con todas las consideraciones posibles. Muchísimo más cuando empecemos a ver este resultado en el siguiente capítulo para variables aleatorias continuas. Van a requerir una matemática incluso más fuerte que para el caso discreto, ¿ok? Bueno, lo que sí veremos es un ejemplo del uso de al menos esta de acá. En otra clase después les platicaré un ejemplo de cómo se utiliza la de abajo para otra de las variables que no hemos visto. Entonces voy a utilizar uno de los ejemplos que ya vimos, voy a calcular la generadora de momentos y voy a utilizar la derivada para obtener un valor esperado. ¿Va? Entonces voy a tomar a x, una variable aleatoria con distribución Bernoulli, y parámetro p. ¿Va? Esta variable aleatoria ya la conocen, la hemos trabajado, fue una de las primeras, no recuerdo si la primera o la segunda que trabajamos, pero es de las más sencillas. Sabemos que tiene un soporte que es el 0,1, ¿ok? Vemos que el soporte de esta variable es solamente dos lugares, el 0 y el 1, y su función de densidad está dada por algo bastante sencillo. Vamos a ponerlo también. La función de densidad de esta variable es igual a p a la x por 1 menos p a la x a la 1 menos x, y todo esto multiplicado por la función indicadora de que estos valores se encuentren en el soporte de la variable. ¿Okay? Entonces, esto significa, lo voy a volver a poner, que la densidad vale P si X es igual a 1. La probabilidad de que valga 1 es P. La probabilidad de que valga 0 es 1 menos P. Y 0 en cualquier otro caso. Esa es la función de densidad. Entonces ahí están todas mis posibilidades para mi variable aleatoria Bernoulli. O vale 1, o vale 0, o vale o nada más. ¿Ok? Eso es todo lo que puede tener. La probabilidad de que valga 1 es P, la probabilidad de que valga 0 es 1 menos P, y la probabilidad de que valga cualquier otro valor es 0. No tiene más opciones. Bueno, vamos a calcular la función generadora de momentos. ¿Ok? Vamos a calcular la función generadora de momentos. Recuerden que este es un valor esperado y tengo que utilizar el teorema del cambio de variable que vimos la clase pasada. Esto que me decía que el valor esperado de una función de una variable aleatoria, en este caso tengo e a la x
e a la t por x, esto es una función de la variable aleatoria x, se calculaba como la suma para x minúscula en el soporte, ¿de acuerdo? De la función valuada en x minúscula, e a la t por x minúscula, y luego multiplicado por la función de densidad de la variable x, ¿ok? Esto de aquí, recuerden, es el que llamamos teorema del estadístico inconsciente, se llama teorema de cambio de variable, y bueno, pues nos permite calcular el valor esperado de una transformación. Es el teorema que vimos la sesión pasada. Entonces voy a hacer esta suma. El soporte sobre el que estoy sumando solo son 2 puntos. Recuerden, aquí está el soporte, 0 o 1. Entonces x minúscula, esta variable de aquí, solo puede tomar los dos valores que tengo allí en rojo, 0 o 1. Entonces la suma resulta ser sobre dos valores. Voy a poner ambos, e a la t multiplicado por 0 por la función de densidad valuada en 0, más e a la t multiplicado por 1 por la función de densidad valuada en 1. ¿Ok? Y eso es todo. Si tuviera un soporte más grande, bueno, pues me sigo sumando. En realidad no lo tengo. Entonces solamente son dos sumandos. Y veamos qué es finalmente esta cosa. E a la t por 0 me va a quedar e a la 0. E a la 0 es 1. Y está multiplicando a f de 0. F de 0 es 1 menos p, como podemos ver acá. Entonces, la primer sumando me queda 1 menos p. Todo eso más e a la t por 1, que es e a la t, sin cambios. Y este e a la t está multiplicado por f de 1. F de 1 vale p. Entonces lo multiplico por p de este lado, ¿ok? Y listo. Podríamos hacer algunas adecuaciones a esta función. Podría, no sé, factorizar la p, ver qué es lo que ocurre. Una fórmula sencilla me quedaría de esta forma. 1 menos p por 1 menos e a la t. Y nada más factorizando la p para ver si se comprime un poquito. Sí, parece un poco más comprimido, ¿ok? Y entonces ahí está la función generadora de momentos de nuestra variable aleatoria Bernoulli, ¿ok? Recuerden que calcular esperanzas, funciones generadoras de momentos y funciones generadoras de probabilidad es parte de sus ejercicios de clase, ¿ok? De la guía de ejercicios. Entonces, aquí les estamos ayudando un poquito con eso, pero recuerden que ustedes tienen que resolver eso, ¿ok? Bueno, por otro lado, voy a resolver algunas esperanzas para corroborar este resultado que está aquí. Nada más lo voy a hacer para tal vez solamente el primero y el segundo valor esperado. Entonces, la esperanza de X, recuerden cómo se calcula eso, como la suma de X minúscula por la función de densidad de la variable, ¿ok? Y todo esto para X en el soporte. Creo que ya habíamos calculado este valor esperado particularmente, y entonces nos queda 0 por 1 menos P más 1 por P. Entonces el valor esperado de la variable aleatoria Bernoulli es precisamente P, ¿cierto? También podemos calcular el segundo momento. El segundo momento nos va a quedar muy similar. Va a ser la esperanza de X cuadrada. Aplico el mismo resultado que apliqué aquí arriba para ver que esto es la suma para X en el soporte de la variable de X minúscula al cuadrado multiplicado por f de X. ¿Okay? Ahí está el teorema de cambio de variable. Y esto me va a quedar 0 elevado al cuadrado por 1 menos p. Más 1 elevado al cuadrado por p. Otra vez obtengo p. ¿Ok? Va a ser una característica que se repite en muchos de los momentos de la variable aleatoria en cuestión, pero bueno, no se fijen ahorita, nada más piensen que tenemos el primero y el segundo momento, ¿ok? El primer momento es lo que conocemos como valor esperado y el segundo momento es la esperanza de X al cuadrado. Entonces, por otra parte, vamos a sacar la derivada. La derivada respecto de t
de la función generadora de momentos de la variable Bernoulli, que ya calculamos, sería la derivada respecto de t de esto que está aquí, ¿ok? Sería más fácil derivarlo acá arriba. Entonces noten que para derivarlo, bueno, respecto de t, esta parte se me va a ir. P es una constante que puedo preservar y la derivada de a la t pues se preserva siendo ella misma. Entonces esta derivada va a ser P por e a la t, ¿ok? Y listo, si se dan cuenta es algo muy sencillo. Si evaluamos esto en cero, si evaluamos en t igual a 0, entonces tendríamos que la esperanza de x es igual a p por e a la 0, que tiene sentido, es justamente p. ¿Ok? Entonces esta de aquí coincide perfectamente con el valor esperado que estábamos calculando nosotros antes. Ya sea que lo calculemos de forma directa o que utilicemos la generadora de momento para hacer esto. Y noten ustedes fácilmente que si yo derivo por segunda vez esta cantidad me va a dar la misma cantidad. Me va a dar P por E a la T evaluado en cero, me va a devolver otra vez P, que va a ser justamente el segundo momento. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No, profesor, gracias. ¿Alguien más con alguna duda? Entonces ahí está la generadora de momentos, ya la vimos en uso. Vamos a ver la tercera característica numérica. Desde eso voy a dejar esto aquí en una nube para que se sepa que es algo independiente. Ok, ahí está. Bueno, entonces esta fue nuestra segunda característica numérica. Vimos un pequeño ejemplo sobre eso. Y va la tercera característica numérica, ¿ok? Esta es muy parecida al teorema del estadístico inconsciente que vimos. Es otra forma de calcular una esperanza finalmente en términos eh, de la variable aleatoria original. Permítanme un segundo, chicos. Debo conectar la computadora. Un segundo. Ya, todo listo. Disculpen esa interrupción. Ok, vamos a seguir. Entonces les decía, va a ser la tercera característica numérica. Estamos hablando de la varianza de una variable aleatoria. Ok, la varianza es una característica muy especial respecto de una variable aleatoria, ¿ok? Ya hemos visto un poquito la interpretación de lo que es el valor esperado de una variable. Ya les he platicado que cuando nosotros observamos, digamos, varias realizaciones de cierto experimento aleatorio, va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, imaginen que ustedes se ponen a revisar los lanzamientos de un dado de forma consecutiva, que fue nuestro ejemplo que utilizamos para el caso del valor esperado, ¿ok? Entonces, los vamos a poner los resultados como los vayan obteniendo justo aquí en una gráfica. Y entonces, en el eje de las X podemos poner el número de experimento. Ajá, o sea, por ejemplo, aquí tenemos experimento 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ajá. Y ya que tengamos, por ejemplo, el experimento enésimo, de este resultado de aquí nosotros decimos, ah, bueno, pues el experimento enésimo obtuvo como resultado justamente este valor de acá, ¿ok? Y para cada uno de los valores, este de aquí va a ser justamente el resultado del experimento. Para cada uno de los experimentos, bueno, pues tenemos diferentes valores. Entonces supongan que lanzo el dado una muy buena cantidad de veces, ¿ok? Esto solamente como para fijar ideas, pero podría ser que nuestro dado no fuera exactamente, nuestro experimento no fuera exactamente un dado, sino cualquier experimento que les interese a ustedes, ¿ok? Entonces están realizando el experimento muchas veces, obtienen una dispersión de este estilo, cada vez que realizan el experimento tienen un resultado y lo grafican, ¿ok? El tercer experimento tuvo esto, el experimento número 40 tal cosa, y van dando los resultados, ¿ok? Y esto lo van haciendo así. La siguiente semana veremos un poco sobre el programa estadístico R, que es un motor estadístico que nos permite, pues, de hecho, justamente analizar datos que tenemos por ahí guardados de los experimentos o incluso generar datos para poder nosotros observar este tipo de cosas que estamos viendo utilizando simulación de las variables aleatorias. Nosotros le podemos decir a R, oye, mira, tengo una función de densidad que es esta, por favor, simúlame resultados que provengan de esta función de densidad que estamos viendo acá. Ok, entonces R nos puede dar justamente este tipo de fórmulas para, bueno, de datos para después observarlos y que nosotros podamos académicamente ver pues qué está pasando, observar resultados teóricos en resultados reales que nos costaría mucho trabajo a nosotros conseguir los datos, pero R nos los consigue directamente, ¿ok? Entonces, ahí está. Después de mucho esfuerzo obtenemos estos resultados y algo que es bastante bonito es que alrededor, digamos, va a haber un punto medio que va a ser este de aquí, que es el valor esperado de la variable. ¿Ok? Va a haber un punto medio que me diga más o menos alrededor de qué punto están mis datos. Y este de aquí es el valor esperado de mi variable aleatoria X, ¿ok? De la variable aleatoria de la que provienen los resultados del experimento. Entonces, ese resultado ya me dice más o menos por dónde van a estar los resultados del experimento, me da una especie de punto medio. Digo, igual yo podría observar cómo se alejan los resultados hacia un lado, cómo se alejan hacia el otro, ¿ok? Puedo tener eventos medio raros hacia un lado o hacia el otro, pero sé que el grueso está alrededor de este preciso punto medio. ¿Va? No es lo mismo ahora nosotros tener un experimento de este estilo, ¿ok? Imagínense que este fuera como nuestro experimento 1 y por otro lado tuviéramos otro experimento. Voy a ponerlo por aquí. Ok, en una de nuestras gráficas vemos a nuestro experimento 1 y en otra de nuestras gráficas vemos al experimento número 2. Ahorita cambio un poquito los resultados del otro. Entonces este es el experimento 1 y este de acá es el experimento 2. ¿Ok? Entonces supongan que tenemos ahí nuestros dos experimentos y provienen de cosas distintas, ¿ok? Uno es un dado con cierta forma y el otro es otro dado con otra forma diferente. Y los resultados que empezamos a observar van a ser diferentes porque los experimentos en sí lo son, ¿ok? Entonces supongan que los resultados del experimento 2 se ven de esta forma. ¿Ok? Los resultados del experimento 2 van a tener más resultados acá arriba.
pero curiosamente el valor esperado va a ser el mismo. Eso se genera porque obtengo muchos más resultados también alrededor del valor esperado, tanto abajo como arriba, ¿ok? Entonces aquí abajo está mucho más lleno de resultados, lo cual va a generar que mi valor esperado sea esa línea verde que yo tenía ahí. Okay, de todas maneras se siga preservando, entonces necesito muchísimos resultados de este lado para que eso sea posible, para que sea como el punto medio de los resultados, el valor promedio de los resultados del experimento. Entonces tengo todos estos que están de este lado, unos cuantos aquí arriba extra, y un montón de experimentos que se fueron muy arriba en sus valores, ¿ok? De todas maneras, cuando calculo yo el promedio, son tantos los que están aquí abajo, que de todas maneras el promedio es el mismo. Noten que aquí hay muchos experimentos, muchos resultados que no observamos aquí. Y los experimentos se alejan muchísimo hacia acá arriba también. Entonces, son dos experimentos diferentes, pero resultaron ser, tener exactamente el mismo valor esperado, como se ve ahí en la gráfica. Entonces, son dos resultados que tienen el mismo valor esperado. Y ahora me interesa saber no solo cómo medir el promedio, ya tengo una forma de medir el promedio, que es el valor esperado de la variable, sino que me gustaría saber si tengo una variable aleatoria, cuánto se van a alejar los resultados de su valor promedio, de la esperanza de la variable. Ok. Entonces también podría tener un experimento en el que todos los resultados del experimento en cuestión se encuentren, por ejemplo, en una franja que nada más sea algo como la parte amarilla que estoy dibujando. Entonces ahí en ese experimento ustedes verían que prácticamente no se alejan los resultados del experimento del valor medio. Ahí tendría como que los resultados en el experimento se apegan mucho, son muy cercanos al valor esperado, y otro experimento como el que están viendo acá en azul, pues puede darme valores más alejados. Entonces, me gustaría poder medir eso, cuánto se van a alejar los valores de la esperanza de X, ¿ok? La respuesta a esta pregunta viene, se logra responder gracias a lo que conocemos como varianza, y la varianza va a ser precisamente otro promedio, como los que vimos antes, otro promedio pero en vez del valor de las variables, va a ser un promedio de la distancia de las variables a la media. ¿Ok? Entonces, sea X una variable aleatoria discreta con segundo momento, ok, tal que esta cosa existe. Sí, aquí va a bastar con que digamos que es finito, porque el segundo momento va a ser positivo. Voy a sumar puras cosas positivas. El cuadrado de números multiplicado por una función de densidad, pues son un montón de cosas positivas. Solamente basta con que diga que es finito, ¿ok? Entonces, sea X una variable aleatoria con segundo momento finito, y definimos a la variable, a la varianza de la variable aleatoria X como un valor esperado de la lejanía que tiene la variable a su media. Entonces, un primer intento sería simplemente tomar la diferencia X menos la esperanza de X, pero con lo que sabemos nosotros de la linealidad de la esperanza. Recuerden que ya demostramos esto. Esperanza de X más B. Solo es un recordatorio, es igual a la esperanza de X más B, ¿ok? Entonces, si meto la esperanza en esa diferencia que estoy teniendo ahí, esto va a ser 0 siempre, ¿ok? Porque voy a tener la esperanza de X menos esta constante que es la esperanza de X, y se me va a hacer 0. Entonces necesitaría algo que mida una distancia, digamos, un poquito mejor. Yo tengo justamente este valor y quisiera saber cuánto dista acá.
Y si las distancias de acá las tomo negativas, pues me va a causar un problema, porque al momento de sumar el promedio de esas distancias, va a ser un promedio igual a 0. Entonces, otra opción que tendría yo sería el valor absoluto. Lo malo del valor absoluto es que no es suave. Entonces, voy a tomar algo que sea suave y que me mida una distancia cuadrática. Tomo el cuadrado de esa distancia. Hace que todas las distancias que yo estoy considerando, estas rojas, sean positivas. Obviamente las incrementa muchísimo o las decrementa según si son cercanas a 0, entre 0 y 1, y me da ciertos valores pues un poquito truqueados, ¿verdad? Pero bueno, podemos trabajar con eso sabiendo que los valores en cuestión de las distancias son cuadráticos. Por ejemplo, de este lado, pues podríamos observar que de repente hay algunos datos que están hasta acá y que distan muchísimo de esta media, unos datos que están hasta acá y que distan mucho, y estos datos de aquí en promedio van a tener unas distancias muy pequeñas, ¿ok? Entonces, estas distancias gigantes pues van a aparecer en el promedio de la distancia de X a su media, obviamente distancias cuadráticas para que podamos trabajar con ello. Y bueno, pues con eso vamos a poder observar una medida de qué tanto se alejan los valores de la variable de su media. ¿Ok? La varianza se conoce como una medida de dispersión central. Lo que me dice es que nosotros vamos a medir qué tanto se alejan los valores de la media, ¿ok? Esta varianza la podemos calcular utilizando el teorema del estadístico inconsciente, ¿ok? Entonces voy a poner aquí unas propiedades que nos digan primero cómo calcularla y después algunos resultados asociados a la varianza. Entonces, la varianza de una variable aleatoria cualquiera X se puede calcular pues, trabajando con variables discretas, y la calcularían ustedes como X menos la esperanza de X. Recuerden que el valor esperado ya es una constante. Entonces simplemente lo calculo, veo cuánto da esta constante, entonces tomo X minúscula menos la esperanza de X, todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por la función de densidad de la variable en el punto X minúscula. ¿Ok? Y sumo todos los valores posibles dentro del soporte del variable. Y listo. ¿Ok? Punto número 2. La varianza de X se puede calcular de una forma más sencilla, utilizando de hecho los momentos de la variable. Esto es fácil de ver si desarrollan el cuadrado que tienen allá adentro. Van a obtener que la varianza de X es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X elevada al cuadrado. ¿Ok? Punto número 3. La varianza de cualquier variable aleatoria es mayor o igual que 0. ¿Ok? Siempre es algo positivo, bueno, porque estoy sumando cosas positivas, todas están al cuadrado. Entonces estoy haciendo la suma de muchas cosas positivas por una función de densidad que es positiva, tiene que ser positiva. ¿Ok? Aquí voy a poner un pequeño paréntesis. La varianza de una variable aleatoria es igual a 0 si y solo si la variable aleatoria en cuestión es una constante, ¿okay? Está en R, algún valor real. Entonces, si tiene varianza 0, justamente quiere decir que es una constante, eso quiere decir que no varía. Entonces es una constante, por lo tanto no tiene nada de aleatoriedad, y su variación, su varianza, es igual a 0. ¿Ok? Número 4. Si ustedes toman dos constantes, A y B, en R, entonces al calcular la varianza de la transformación lineal AX más B, lo que les va a quedar sencillamente es A cuadrada por la varianza de X. ¿Ok? Entonces no es lineal la varianza como la esperanza. Las constantes al momento de sumarse van a tener varianza 0.
y al multiplicar una constante va a salir elevada al cuadrado de la varianza. Ok. Bueno, veamos algunas demostraciones de esto. En realidad vamos a poder probar el 2, vamos a poder probar el 3, está inmediato esto de que la varianza es positiva. No vamos a probar esta parte de aquí, es un poquito pesada, pero bueno, créanmela. Y probamos el 4, que es este de acá, ¿ok? Entonces, solo 2 y 4 vamos a hacer. El 1, pues bueno, es la definición de utilizar el teorema del estadístico inconsciente para que sepan cómo se calcula. En realidad nada más está poniéndolo ahí, estoy poniéndolo ahí porque, como ustedes saben, pues solamente hay que utilizar el teorema del estadístico inconsciente y listo, ¿ok? Entonces, para la prueba voy a utilizar nada más, voy a ver nada más el punto 2 y el 4, la varianza de la variable. Esto es bastante sencillo, sería la esperanza de x menos la esperanza de x, todo esto al cuadrado, ¿ok? Y desarrollamos el cuadrado que tenemos allí. Esto sería igual a la esperanza, y desarrollo el cuadrado de adentro, me queda x cuadrada menos 2 veces x por el valor esperado de x, más la esperanza de x al cuadrado. Y aplico la linealidad que yo conozco del valor esperado. Aquí tengo la suma de 3 cosas, entonces pues lo aplico. Ok, esto sería la esperanza de x cuadrada menos, y me va a quedar la esperanza de esta parte, ok, y de esta parte tengo dos constantes, el 2 y la esperanza de x, lo saco del valor esperado, me queda 2 veces la esperanza de x, que multiplica a la esperanza de lo que se quedó adentro, es decir, la esperanza de x. Y todo esto más la esperanza de una constante. Esta cosa es un valor en R, entonces sencillamente sale. ¿Ok? Y entonces tengo la esperanza de x cuadrada menos 2 veces la esperanza de x al cuadrado más la esperanza de x cuadrado. Entonces puedo cancelar esta esperanza con este 2 y así nada más me va a quedar una vez la esperanza de x al cuadrado. Y finalmente obtengo que esto es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Y ya está, ¿ok? Estos puntos son bastante sencillos y el punto 4 también lo es, ¿ok? Entonces, la varianza de ax más b. Voy a utilizar este punto para hacerlo rápido. ¿Qué me conviene? No, sí, utilicemos directamente la definición. Esto va a ser igual a el valor esperado de ax más b menos el valor esperado de esta cosa de aquí adentro, ¿ok? Que sería a por el valor esperado de x, ¿ok? Más b, y todo con signo negativo. ¿Ok? Noten que estoy utilizando ya directamente que el valor esperado de ax más b, pues es a por el valor esperado de x más b. Le pongo el signo negativo y continúo. Noten que aquí ya me queda b con signo negativo y con signo positivo poniéndose en la misma suma. Los puedo cancelar a estos dos de acá y simplemente me queda ax menos la esperanza de x, ¿ok? Entonces esto sería a que multiplica, a ver, a x menos a veces la esperanza de x y todo eso al cuadrado. Listo. Y bueno, voy a sacar esa a al cuadrado porque me queda de esta forma. A cuadrada que multiplica a x menos la esperanza de x. Ok, y las constantes pues sí salen de los valores esperados, eso ya lo sabemos. Y sencillamente hago eso, ok, al cuadrado por la esperanza de esta cosa que está aquí, que recuerden que eso es la varianza de x. Y listo, ok.
¿Ok? Entonces, con eso concluimos la prueba de estas propiedades. Les recuerdo, la propiedad 1 pues no es más que utilizar el teorema del cambio de variable para calcular la esperanza de cierta cosa que definimos. Tal cual es utilizar el teorema, sabemos que eso va a funcionar. Y el punto número 3, bueno, pues estoy sumando un montón de cosas positivas, forzosamente tienen que ser positivas. Y la parte en rojo, esta no la vamos a probar. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Todos bien? Todo bien, profe. Ok. Entonces, con esto termino todas las partes teóricas, digamos, de variables aleatorias discretas, ¿ok? Ya deben poder terminar la guía de ejercicios. El viernes que nos veamos, mañana tienen ayudantía normal, por favor, tengan listas sus dudas de la guía de ejercicios. Mañana van a haber puras dudas de la guía. Y el viernes que nos veamos voy a ver otras 2 familias paramétricas, tal vez 3 todavía, si nos da buen tiempo. Y con eso concluimos todos los temas, ¿ok? Con eso ya terminamos los temas del capítulo 2. Por favor, vayan pensando en eso. Ya deben tener bastante avanzada su guía de ejercicios, o al menos vista, o al menos pensada. Si tienen dudas, mañana va a ser un día exclusivamente para dudas en la ayudantía, ¿vale? Y el viernes conmigo, les digo, vemos otras familias paramétricas para que les platique cómo funcionan. También dejar un poquito de tiempo por si tienen dudas de la guía. Y la siguiente semana seguramente tendremos pues una sesión para ponernos de acuerdo de cuándo será el segundo parcial, ¿vale? Entonces vayan pensando en eso, trabajen en su guía y nos vemos el viernes, chicos.